Magnífica, espectacular, un lugar glorioso. Mistra es una de las ciudades más interesantes del Peloponeso. Enfrentándose al tiempo, las luces de la ciudad caen desde la cima de la colina en la que se encuentra la fortaleza. El Salón de Mistra es un museo al aire libre, que nos recuerda la vieja gloria de poder y cultura. Sus fortificaciones e iglesias, palacios y mansiones, sus caminos, fuentes y encantos nos ofrecen una visión invaluable de la evolución de esta cultura desde la época bizantina. El pueblo medieval que se extiende desde las pendientes del Talcatos complementa la vista junto con las ruinas. La vida de la época medieval se ha congelado bajo el silencio absoluto de la muerte y el único sonido que puede perturbarlo es el de los halcones que visitan el lugar. Las piedras, los muros, los arcos y los domos continúan su existencia unidos y si llegaran a derrumbarse se llevarían consigo los últimos restos de las creencias y sentimientos de las personas que les dieron vida. En otras palabras, a aquellos que crearon la forma dentro del espacio. Una gran parte de la ciudad medieval aún está de pie. Los restos incluyen el castillo, grandes secciones de la fortaleza, monasterios e iglesias, el palacio, cientos de casas en ruinas y muchas calles y veredas. En el templo de San Cristóbal algunos frescos han sido preservados, incluyendo a San Crisóstomo en el trono. En el arco, los apóstoles rodean la imagen de un joven santo, posiblemente San Cristóbal. La capilla de San Jorge es un edificio agradable y relativamente pequeño con un nártex lateral que ha sido restaurado recientemente. El pequeño monasterio de Peribleptos, que está construido cerca de la esquina suroeste de la muralla exterior, directamente en las rocas. El plano de las iglesias no es rectangular, pues se intentaba aprovechar el hueco de las rocas sobre las cuales fue construida la capilla. Este edificio con forma de torre recibe el nombre de refectorio. Las paredes han sido decoradas con medallones de leones y flores de lis. Su arquitectura no podía seguir las formas de la estructura por lo que está sobrepuesta y priva al conjunto del espacio necesario considerando sus proporciones. Los arreglos iconográficos que podemos apreciar tanto en las paredes como en las bóvedas de la iglesia no presentan la claridad y simplicidad que tienen los de otras iglesias, como la de San Teodoro en la metrópolis. Aquí apreciamos los 3 ciclos iconográficos, el eucarístico, el festín y los pecados de la pasión, y la vida de la Virgen hasta que subía al cielo. Los 3 ábsides están decorados con elementos simbólicos, que incluyen el Cordero de Dios, la comunión de los apóstoles, la liturgia divina, el muro de los lamentos y Emanuel durmiendo. También se encuentran episodios del Antiguo Testamento. Aquí vemos el Cristo Pantocrátor, los profetas, la Virgen y la preparación del trono. La decoración con esculturas del interior del edificio, como la mayoría de las iglesias de Mistra, muestran pocas variantes en estilo y ejecución. Algunos detalles son pequeños fragmentos tomados de otros lugares y adaptados a la nueva iglesia. Las iglesias, monasterios y casas se elevan por detrás de las murallas. En lo más alto se encuentra el castillo rodeado de iglesias moras y casas típicas. Dominando la cima se yergue la citadel. El monasterio del Pantanazo fue construido sobre una ladera para tener una posición dominante del lado este. Es el monumento mejor conservado en Mistra, y sus habitantes continúan con la tradición medieval de la hospitalidad. Fue fundado por John Francopolos, el ministro en jefe del despotado. La entrada oeste del monasterio, alguna vez monumental, ya no se encuentra completa. Conduce a un patio largo y angosto. Desde ahí 2 escalones ascienden a una pequeña plataforma que divide el sitio donde la iglesia fue construida.
Las columnas de la capital son de 3 diferentes estilos y datan de diferentes periodos. Las decoraciones originales de los muros han sobrevivido en buen estado, así como los brazos de la cruz y este cuadro con los apóstoles. Estas escenas y las que están agrupadas son diferentes unas de otras. Comparten una característica general que nos da una idea de la visión de los artistas del Pantanazo. Aquí vemos una muestra de ello revelada en la composición de las columnas y en los detalles de las escenas. Aquí vemos el cuerpo de Cristo. Las pinturas en el Pantanazo son de gran calidad. Pueden ser fechadas con bastante precisión alrededor de 1430. Estos son un fino ejemplo del arte bizantino tardío. Mistra también fue el último centro educativo bizantino que sobrevivió hasta antes de la conquista del despotado turco-otomano en 1460. En la parte media se encuentra la iglesia evangelista. Esta es la única iglesia en Mistra de la que no se tiene registro oficial alguno. No hay documentos, inscripciones o retratos de su fundador, o de los campesinos quienes la construyeron. La capital muestra un estilo formativo que prueba una rica decoración integral con la iglesia. El complejo de edificios que conforman la metrópolis se extiende a lo largo de las regiones norte y central del eje del altar. La iglesia no conserva su forma original. Miguel Foros la construyó como una basílica con el estilo tradicional de las iglesias feudales. La basílica estaba dividida por 3 pasillos con 2 hileras de 3 columnas cada uno. En el lado norte de la iglesia encontramos el patio conservando la distribución que ha tenido desde la ocupación turca, con porches y columnatas en 3 de sus 4 lados. Afuera hay un patio angosto con ejemplos de esculturas de diferentes periodos y estilos. Pareciera que aquí también las antiguas iglesias de Esparta desaparecieron a los arquitectos de Mistra con sus materiales en mano. El museo se encuentra en la parte norte de la metrópolis. El edificio del ala oeste alberga un gran número de esculturas y manuscritos. Los trabajos de conservación de la metrópolis fueron inexactos. Las proporciones dan una poderosa impresión. La decoración original de los interiores fue dañada severamente. Mateo, obispo de Laconia, preparó los frescos y los adornos de la misma forma en que los romanos lo hacían en los teatros de las laderas en la Acrópolis en Atenas. Esto era tratando el frío de los techos. Decapitó las figuras. La historia de la pintura de la Iglesia Ortodoxa es muy rica. Por un lado, muestra la gran creatividad al adaptarse a los cambios arquitectónicos y pastorales. Por otro lado, muestra las constancias de la fe a los principios espirituales eternos. Las formas y los espacios creados para la edificación de la iglesia son parte importante de los regímenes tradicionales. A la distancia, parece ser que los templos eran diseñados de adentro hacia afuera. La forma general de las casas era determinada por la inclinación de las laderas sobre las que se construía y por el personaje a quien estaban dedicadas. En la parte fortificada de la colina, el espacio era vendido por la floreciente capital del despotado. Los habitantes no podían costear amplios cuartos, patios o jardines. En pocos casos, tenían pequeños patios. Y en la platea de la parte alta de la ciudad aún se conserva un complejo de edificios. La tradición popular lo llama el Palacio de la Princesa. En el lado suroeste de la colina, en el distrito del Palacio, en lo alto de la plaza, se alza Santa Sofía,
la iglesia del Palacio y el monasterio católico. Esta iglesia está dedicada a Cristo dador de vida. La arquitectura en Santa Sofía es parecida a la de la Evangelista. Aquí vemos un fresco de Cristo en el ábside del recinto y otro de Jesús rodeado de ángeles. Santa Sofía se distingue por sus proporciones altas y angostas. La altura es una característica inusual en las construcciones bizantinas. La iglesia se ilumina únicamente por algunas ventanas que se encuentran en el domo y en los brazos del crucero, todas ubicadas en lo alto. Santa Sofía tiene un nártex con un domo. La citadel resguarda un espacio sin relieves defendido por dos circuitos, uno después del otro. En esta área, que está un poco por debajo de la principal, se encuentran las ruinas de algunas casas de la época del Imperio Turco. La colina rocosa de Mistra es casi vertical, haciendo a la citadel casi inaccesible. La parte noroeste del plato es aún más alta y está rodeada por una segunda muralla. La citadel era el sitio más importante en el sistema de defensa, y las murallas de la ciudad se extendían por toda el área que comandaba. Por 2 siglos Mistra utilizó la parte frontal como entrada. La historia comenzó a mediados del siglo XIII, cuando los francos dominaban el Peloponeso. En la actualidad Mistra es un pueblo silencioso, cuyas ruinas se elevan en el lado oeste del Talcatos, justo bajo el valle de la ciudad de Esparta. Mistra fue construida para mostrar un paisaje hermoso y cautivante. Las ruinas de Mistra se dividen en 3 secciones: el castillo, la parte alta de la ciudad en donde se encuentran las casas y caminos estrechos que rodean el palacio de los obispos, y la parte baja de la ciudad, que contiene casas y monasterios resguardados por una tercera muralla. Mistra, la maravilla de Morea, fue construida como un anfiteatro alrededor de la fortaleza erigida en 1249 por el príncipe Acaya Guillermo de Villard-Arduin. Fue conquistada por los bizantinos, después fue ocupada por los turcos y venecianos. La ciudad fue abandonada en 1832, dejando atrás las impresionantes ruinas medievales, erigidas entre un maravilloso paisaje.